Imagine un mundo en el que no escuche a los demás o no pueda comprenderlos. Imagine un mundo en el que no pueda ver lo que hay a su alrededor, ni el azul del cielo, ni las caras de sus seres queridos. Imagine un mundo en el que todo se mueve a una velocidad inusitada y su cuerpo no le responde para circular a esa velocidad. Contame quién sos. Soy Constanza Orbaiz, soy licenciada en psicopedagogía, trabajo en mi consultorio con pacientes y orientando a familias que transitan el camino de la discapacidad. Trabajé muchos años en un colegio y doy charlas sobre inclusión y discapacidad. Hola, me llamo Joaquín Araki, tengo 20 años y ahora estoy en tercer año de universidad, estudiando psicología. Bueno, mi nombre es Valentina, tengo 25 años y estudio Derecho en la Universidad Católica Argentina. Bueno, mi nombre es Florencia, tengo una hipoacusia bilateral neurosensorial de nacimiento. Hola, me llamo Bautista Araki, tengo 20 años, voy a la facultad de la UADE, en licenciatura en sistemas y ya estoy por mi segundo año de la carrera. Contame quién sos. Soy Marco Wright, tengo 21 años, recién acabo de recibir la facultad, ¿Qué estudiaste? técnico de producción agropecuaria. Ajá. Eh, ¿Y cuál es el desafío? ¿Qué te pasó a vos en la vida? la vida, todo. No, ¿qué te pasó? ¿Qué problema tuviste? Nací con un enfermo, muy enfermo, o sea, bajé muy pocos kilos y me tuve que dar un remedio, no sé cómo se llama el remedio, pero Sí, nada, me tuvo un pedo fuerte, sí, sordo. te quedaste sordo. Claro, a los 3 años, ahí me quedé sordo. Y ahí mi mamá se dio cuenta que yo no escuchaba. Ajá, Entonces a los 4 años me pusieron un implante al lado izquierdo, después al lado derecha, en la oreja, me puso un audífono. Y nada, todos los años, no sé qué, quería tener otro implante porque el audífono no te servía. no, porque yo sí me lo sacaba, siempre me lo Ah, sacaba. Pero me molestaba mucho, me ajá, molestaba. ajá. Y entonces nada, me lo pusieron el otro a los, creo que 11 o 12, no creo que confundí, al lado derecha. Eh, nada, estuve así luchando para que cumplí mi sueño. Todos mis viejos me ayudaron un montón para llegar, que escuchar y hablar. Mi desafío, entre otros, pasa más que nada por lo motor. Yo tengo una parálisis cerebral que afecta a mis 4 miembros desde mi nacimiento y eso hace que hasta las pequeñas cosas a mí me cuesten un poco más y me lleven más energía. Entonces, un desafío que tengo cotidiano es, bueno, ir pensando y balanceando en qué consumo mi energía para poder llegar a- al resto del día. Contame cuál es el desafío que vos tenés. El desafío más en términos de empezar unas nuevas etapas, yo creo que más el desafío fue empezar. Eh, Ok, em,
más por el miedo que sentía y sí, el no saber qué va a pasar. Ok, ¿qué es lo que te daba miedo? Em, Muchas veces te decían, en la secundaria decían, no, la universidad va a ser complicada, vas a tener que escuchar todo, y más por eso. Pero la parte que más miedo me daba era estar solo o que no pueda tener esa capacidad de socializar. Pero la verdad es que pasando el tiempo, pasando los años, esa, ese miedo se rompió porque me he hecho grupos muy buenos de amigos. ¿Esto que te ocurre a vos, te ocurre desde que naciste o fue progresivo? El tema de la pérdida visual, ¿cómo es? Me ocurre desde que nací, Desde que naciste. sí. Ok. Y contame, digamos, ¿quiénes sentís vos que más te ayudaron en este camino? Bueno, hubieron muchas personas, por supuesto, desde que empecé el colegio, desde la primaria, pero fundamentalmente no hay mayor apoyo que la familia. O sea, no hay cosa más importante. Y contame, ¿cómo fue tu época del colegio? ¿Qué hiciste vos? Eh, y fue muy complicado, me costó arrancar, pero ya tenía amigos ahí, porque yo jugaba en rugby, tenía los amigos ahí, y ahí me sacó más confianza, pero me costó arrancar, porque yo antes yo estaba en la Loma Soral, Ibas a un empecé colegio de claro, hipacúsicos. yo iba ahí, el hipocúsico, y ahí me ayudó un montón, todo me enseñaron un montón, y cuando pasás el, no sé, quinto grado, Pasaste al otro colegio. claro, pasás de otro colegio fui a Los Molinos, y ahí me costó, porque era otra vida, ¿Te resultó muy difícil? sí, muy difícil, porque no había nadie igual que yo, no había nadie, eran toda gente normal, eh, ¿Qué era lo difícil? y difícil que ellos no saben cómo soy tan sordo, y un poco psico, ¿Era difícil seguir la clase de la maestra? ¿Era claro, además de eso, difícil estar con amigos? claro, además me costaba escuchar bien a la profesora, me costaba un montón, y además me costaba un montón de escuchar además a mis amigos, me costaba, pero igual los bolinos fue muy buena onda, me apoyaron un montón conmigo. A Marcos, inicialmente lo conocí en quinto grado cuando arrancó en el colegio. Nada, un día en el medio del año, no me acuerdo bien en qué fecha, fue que nos avisaron que iba a venir un compañero nuevo. Al principio era todo medio rumores de quién iba a ser, algunos lo conocían, otros no. Lo que hizo es que mi mamá tuvo una charla con todos los chicos como soy. Y ahí los chicos me entendieron y nada, se pusieron muy felices y ahí me pusieron los amigos conmigo. Te acompañaron más a partir de que tu mamá habló Claro, con todos. claro. Conocerlo a Marcos con el tema de los audífonos fue como una nueva experiencia, porque nunca habíamos conocido a una persona así, y como no sabíamos tampoco cómo interactuar con él o cómo comunicarnos, o tal vez si habría que tener un cuidado más especial, hasta que un día nada, tuvimos una charla con Mariana, nos contó un poco más sobre Marcos, nos fuimos conociendo más en el colegio, nos fuimos haciendo más amigos y nada, fue cuando lo conocí. Que Marcos era una persona muy activa, era un chico que corría un montón, le encantaban los deportes, y como que también por ahí era una forma de integrarse con él, era jugar al fútbol o hacer al rugby o por ejemplo esos deportes, y como ir por ese lado y también hablarle despacio para que pueda entender, y modular, o sea, bien, porque si no, por ahí como, y de mucho de frente, porque por ahí si le hablas de costado no te entendía muy bien. Ya el tema de la secundaria, la etapa de secundaria, fue el tema el miedo de consultar a los profesores, algo que me pasa, o en general me pasaba, que tenía el miedo constante de hacer consultas, interrumpir la clase, tener, ser un peso, Ajá. ser un peso para el atraso de demás. Y pues en la primaria era bastante descontrolado y siempre interrumpía las clases, siempre
Te Era- portabas un poco mal. sí, hasta texto era hasta todo. Y en secundaria ahí cambió que ahí fue más callado, más civilizado, pero sí, ahora en la universidad fue, en la universidad a veces me cuesta hacer preguntas o en general no soy de hacer preguntas o apuntar como si vaya más lento, pero me adapto bien Al ritmo. al ritmo de los profesores. Una vez que tuve el diagnóstico, en ese momento me pusieron unos audífonos de petaca y 15 años después, más o menos, digamos, me implanté de un oído, luego del otro, y ahí es donde realmente aprendí a escuchar. Es decir, que para eso tuve que aprender cada fonema, cada sonido, porque antes, digamos, antes del implante, o sea, mi mundo pasaba exclusivamente por la lectura radial. Ah, Así que fue un antes y un después, te cambió mucho el implante. completamente. En el colegio, yo hice el colegio en la década del 90, todavía la inclusión como la vemos hoy no estaba. Fue muy difícil encontrar una escuela que me aloje, pero se encontró. Yo fui a una escuela Waldorf y eso marcó mucho mi escolaridad en el sentido de que es una escuela, una pedagogía con un tiempo diferente, con formas diferentes y muy rica en vivencias, ¿no? Eso funcionó a favor. Tuve muchísimos desafíos, era casi un abrirse camino en donde no sabíamos si yo iba a poder terminar. Connie tenía las ganas, podía manejar sus tiempos, podía cumplir con las entregas, podía buscar recursos en ella o pedir. Y bueno, así armamos nuestro grupo de amigas, o sea, incluyendo, somos varias, y bueno, Sí. compartiendo diferentes cosas con ella, diferentes desafíos, pero sobre todo ella también incluyéndose a todas las dinámicas que hacíamos nosotras. Sí, me parece que en la medida que Connie se fue animando a participar más, ella tiene una capacidad de poner en palabras, de oratoria, que por ahí estaba todo en la clase como en silencio escuchando y era como que daba el cierre de la clase, hacía como una síntesis donde unía todos los puntos que el profesor había tocado y yo quedaba como, wow, es como su gran don que es la comunicación. Y las barreras eran, bueno, más bien físicas, muchas escaleras, el tema de la escritura, que había por ahí muchas tomas de apuntes hasta que pudo sumar la computadora. Sí, costó Em, eso, un montón. Eso, meter un dispositivo en ese momento en el aula no era algo sencillo. Pero ella siempre se abrió camino. Con eso, después con las técnicas, para nosotros como profesionales íbamos a administrar técnicas a nuestros pacientes y ella se hizo sus propios recursos para poder también poder administrar, hacer lo mismo, ¿sí? Pero el camino se lo abrió ella. Una cosa que ustedes notan que por ahí les pasa en la universidad es que va todo muy rápido. Sí, sí. A veces que los profesores no llegan a tiempo y empiezan a hablar muchísimo más rápido y ya te empezás a descontrolar o te empezás a confundir los temas. Y yo digo, siempre que me mentalizo es que vaya muy lento, tipo, grabo lo que dice Eso te iba a preguntar. grabo las cosas que dice, o en general, mi universidad tiene para grabar clases, pero grabo lo que hacía al principio era grabar toda la clase y después cuando estaba en mi casa lo repasaba bien, tomaba las notas y así más tranquilo. Claro. ¿Y ustedes de la clase entienden más de lo que escucharon o de lo que leen de los textos? Y ¿O es la combinación de todo? mm, la verdad que entiendo más cuando explican el texto que cuando lo leo. Ajá, Porque
por ahí hay palabras complicadas, palabras complicadas que no entiendo, tengo que buscarla, pausar todo y volver a leer todo. Ujú. Pero cuando lo aplican lo entiendo bastante bien. ¿Cuáles fueron esas herramientas que usaste en el colegio y que usás ahora para poder estudiar? Bueno, básicamente la computadora, fundamental. En la computadora tengo un lector de pantalla, que eso me permite hacer lo que todos hacen y no poder quedarme atrás, no quedarme atrás con las actividades, con diferentes desafíos o cosas que me pone la vida. ¿Cómo es un lector de pantalla? ¿Es algo que te traduce la información a datos auditivos? ¿Cómo es? Un lector de pantalla básicamente es, por ejemplo, hasta apretar una tecla, te dice lo que apretás, te lee todos los resúmenes, todos los libros, te los traduce. Se transforma, Se digamos, como en un transforma. audiolibro. Sí. Eso, ok. Y contame cómo es tu vida social, ¿tenés amigos? ¿Cómo fue tu vida escolar en relación con el tema social? Contame eso. Bueno, mi vida social fue bastante, digamos, escasa de amigas, pero lo que pasa es que con el tiempo uno va cerrando ciclos y se va quedando con lo que realmente sirve, con las amistades valiosas. Pero realmente fue un camino bastante difícil. Psicólogos de por medio, perdón, Está bien. psicólogos de por medio, psiquiatra, pero bueno, se supera. Ok. Porque la verdad que es muy difícil estar en un ambiente social donde faltan cosas. Por ejemplo, la inclusión sociolaboral falta, Ajá. es algo que no está y es algo que me costó bastante digerir. Pero la verdad que yo ahora en este momento estoy siendo profesora particular de lo que me gusta. Ajá. La verdad que el que quiere hacer algo encuentra un fin y el que no una excusa, esto es así, no hay vuelta que darle. Pero ¿Y vos bueno, enseñás Derecho? sí, Ajá. A partir de quinto o sexto grado, en lo pedagógico, yo me fui atrasando mucho. Es una pedagogía en donde hay mucho del hacer práctico La y a vivencia. mí me costaba mucho también. Pero bueno, con todas las dificultades, aún así pude terminé en una escuela común porque en esa época no había secundaria Waldorf. Y fue, sí, hubieron épocas muy duras también. Y cuando llegó el momento de pensar qué estudiar, plena adolescencia, con todas las dificultades que suelen haber en esa etapa, también dije, bueno, yo quiero trabajar con personas con discapacidad. Primero hice un año en un profesorado de educación especial y lamentablemente me encontré con muchas barreras, pero que fundamentalmente tienen que ver con las personas. A veces las personas ponen barreras tan altas o más que las físicas. Porque ahora te acabas de recibir. Sí, me acabo de recibir, sí. Sí. ¿Y cómo fue eso? Duro, pero pude seguir adelante como soy, seguí. Solamente la única forma de que
hablar con profesores, siempre tienes que hablar con profesores, porque te ayuda un montón, te sirve un montón, te da más confianza. Les explicás a los Claro, profesores yo lo que le, te pasa. claro, cómo soy y cómo me tiene que explicar cuando me enseña cosas de materias, todo. De ahí me ayudó bastante confianza con los profesores y con mis amigos. Yo le expliqué todo como soy, mis amigos entendieron todo, Sí. dijo, bueno, ok, Y ya ok, está. y ya está. Pero nada, hay que luchar y se puede, todo se puede. Ok. Nunca hay que aflojar. Cuando digamos, diagnosticaron mi pacusia, el médico le dijo a mi padre que fuera a una cura especial, que por suerte duré muy pocos meses, porque la directora de la institución le dijo a mi mamá, con suerte su hija podrá completar la primaria. Y mi mamá quedó como horrorizada con estas palabras y decidió buscar otro camino. Y así fue que terminó enviándome a una escuela ¿Cómo? común como con mis hermanos. Entonces, mi tránsito por las escuelas comunes, pues, de alguna manera, aprendiendo a sobrevivir y sin ningún servicio de apoyo, porque en esa época No te daban. no se contemplaba eso. Tuve que aprender como a generar mi propia estrategia para poder, digamos, vivir en el día a día. Por ejemplo, yo me acuerdo que de los dictados era como, imagínate que todo lo mío pasaba por lectura labial, o sea, sabía leer, escribir perfectamente, entender, pero tenía que tener todo visible, Bien. exactamente. Entonces tenía que perseguir a la maestra. Si se movían cuando daban un dictado, yo tenía que ir, mirar, estar de frente. Y yo terminaba agotada como si hubiera corrido una maratón. Pero bueno, con adultez también entendí algo más profundo sobre mí, que tengo también doble excepcionalidad. Y eso me permitió como también entender un montón de cuestiones que antes no tenían una explicación. O sea, desde lo académico nunca tuve dificultades, sino que terminaba como compensando. Compensabas con un esfuerzo grande porque, bueno, no estaba preparada la situación. Exactamente, entonces desde lo académico no fue un problema, sí fue un problema más de acceso, digamos, Ok. porque dependía de la lectura labial. Contame cómo fue tu época del colegio. Mi época de colegio, me recuerdo que era, era constante miedo, me sentía frustrado a veces, muchas veces, por miedo que digan si hablaba mal o si algo no me salía. Pero también fue una etapa muy linda. Ok. ¿Y qué recordás vos? ¿Qué ayudas recibiste en el colegio? Y me ayudaba bastante mis profesores, tema de aprendizaje, me repetían bastante si no entendía o mm, dictaban o también una ayuda bastante buena fue mis amigos. Ajá, Sí, ajá. Te mm, ayudaban en el cole. claro. Ujú. Y me ayudaban a que no sentía esa sensación de sentir miedo de hablar o... Ok, te daban como más seguridad. Claro. Y hoy en la facultad, ¿vos sentís que necesitas alguna ayuda? ¿Cómo te la arreglás? Digo, ¿tenés algún truco, algo específico como para, digamos, poder seguir las actividades de la facultad? Mm, Lo que más me ayudó bastante fue primero en los finales, que eran mayormente eran orales, en su totalidad eran orales, le contaba al profesor mi trastorno y Tu trastorno del mi lenguaje. trastorno del lenguaje y me ayudaban. La verdad que los profesores me entendían, pero no me lo venían a decir. Ah, Y eso era bastante bueno para mí. ajá, A Bauti y a Joaco los conocí en primaria. El tema era que en el colegio habían dos grupos, A y B, y yo compartía
aula con Bautista. Luego en secundaria nos juntaron los dos grupos y ahí es donde más compartí también con Joaco y nada, pude tener la amistad que tengo hoy con él. Claro. Y por ejemplo, ¿vos te acordás cuando iban a los cumpleaños o así? ¿Cómo era la cosa? Y algo me acuerdo más o menos. Capaz a veces ellos se agobiaban con tanto ruido, con la música. Y bueno, nosotros que éramos compañeros siempre con un grupo de amigos, tratábamos de hacer sentir mejor a ellos, más tranquilo y todo. Ya que con el ruido de la música, el ruido de los chicos que éramos todos, capaz que ellos se agobiaban mucho más rápido. Yo a los chicos los conozco desde primaria también. Fui al curso de Bauti. También no compartía con ellos, éramos solo compañeros, pero también tengo recuerdos de que Bautista tenía capaz un carácter muy fuerte y capaz explosivo en cuanto se sentía frustrado ante cosas como, no sé, como dijo Leandro, cuando dictaban o escribían. Y me cambié de profesorado y me cambié de carrera y elegí psicopedagogía en el Instituto Pedro Poveda, que la verdad que me alojó muy bien. Había una idea clara desde la dirección, pero aún así, bueno, siempre hubieron algún que otro profesor que se preguntaba si yo iba a poder ejercer o demás. O simplemente el hecho de tener una alumna con discapacidad lo interpelaba. Hice la carrera en el doble de tiempo, pero lo proyecté así para tener mis días libres y de terapias. Y cuando pensaba que estaba muy lejos, me recibí. Y me imagino que en ese camino habrás tenido personas que te ayudaron, que te acompañaron, que te alentaron. Sí, ¿O no? por supuesto que sí. Sí. Creo que sin ellas no hubiera podido. ¿Quiénes fueron esas personas? Principalmente mi familia, y si pienso en mi familia, mi mamá jugó un rol importantísimo desde el minuto 1. En la mirada, en el contemplarme toda. Creo que no solo mi mamá, sino todas las personas que a lo largo de mi vida me han ayudado, tienen ese factor en común, ¿no? De verme con las dificultades, pero también con mis posibilidades. Y en pensar juntos un camino posible. Pero sí me pasó que, como yo me implanté de adulta, yo recuerdo que tuve dos carreras universitarias. Una, o sea, en dos momentos bisagra de mi vida, en el sentido de que una la hice sin poder escuchar, dependiendo últimamente de la altura que había, y la otra la hice equipada con implante coclear, teniendo la posibilidad de oír y en un ambiente mucho más accesible. Yo me acuerdo que la primera carrera era, por ejemplo, cursar en un aula magna con un montón de personas y apagaban las luces. O sea, era como un contexto sin sentido, había muy poca información versus con los implantes en un ambiente totalmente contenedor. La experiencia fue abismal y esa, digamos,
diferencia. Esa diferencia me permitió entender que el problema está en el entorno y no en las personas que estamos buscando encajar o estamos todo el tiempo sobreadaptándonos a un contexto que pasa más por el entorno. El entorno. ¿Qué estudiaste? ¿Qué carreras Bueno, hiciste? yo hice bioquímica antes del implante y bueno, después pongo biología ya implantada. O sea que tenés 2 títulos. Sos Sí. bioquímica y Sí. sos Lo que fonoaudióloga. pasa es que bioquímica no terminé. Sé Ah. que un año antes de Ah. recibirme decidí por razones más Sí, que tenían que ver con mi camino. con la Yo vocación. estaba destinada a acompañar a la familia, entonces ahí decidí como cambiar el rumbo y decir, voy a ir por la parte Por más la humana. ok. Exacto. La verdad que Marcos, más con las relaciones sociales, siempre se le dio muy fácil. Siempre fue un chico que cae bien a la gente, así que yo creo que en eso no tuvo mucho problema. Bueno, sí creo que tal vez las barreras son las que se pone uno mismo, más las inseguridades. Marcos, la verdad que es un chico muy bueno, muy empático, siempre está muy atento a los detalles, cosas que capaz uno lo da por alto. Bueno, él se fija en las cosas chiquitas, así que sí, muy detallista, muy generoso. Yo creo que eso. Muy bien. Yo tengo discapacidad visual. Soy una persona con muchos objetivos que me permiten tener ambición para ser una gran profesional el día de mañana. Ajá. Y, Muy bien. y eso básicamente. Ok. Estás estudiando la carrera de Derecho. Estoy estudiando. Bueno, ¿y en qué año estás? Contanos. Estoy en 5.º año. La verdad que la carrera no me fue muy fácil, pandemia de por medio, ustedes saben. Pero la verdad que me lleva bastantes años, pero igualmente lo puedo superar. Ok. Es algo que se supera. Y contame cómo es tu presente hoy. Bien. ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Tenés una familia? Contame. Bien, hay algo que no conté, bueno, que además de mi experiencia, bueno, yo también soy mamá de 4 niños y no tan niños, 3 de ellos tienen hipoacusia y también están implantados, y uno es oyente y tiene una neurodivergencia. Y ahí es donde que yo digo que aprendí a que la inclusión pasó a ser como un concepto, a ser una práctica cotidiana. Claro. Ya desde mi experiencia, de lo que fui viviendo a lo largo de mi vida y con mis hijos. Así que eso me parece como algo interesante. Y bueno, yo lo que hago de alguna manera, tengo un rol de conserjería, de acompañar a las familias en el proceso desde el diagnóstico hasta que son equipados en todo un camino. Es decir, los acompaño en todo un camino auditivo, desde el diagnóstico, la derivación, todas las dificultades que se les pueda presentar. Porque una de las cosas que yo sé que en camino me enseñó un montón de cosas y hoy me permite como, digamos, la palabra desafío para mí no es un límite, es una oportunidad. Claro. Entonces yo aprendí que uno puede tomar los desafíos y convertirlos en Era una oportunidades. oportunidad. Y eso es un poco lo que hago con la familia. Claro. Ayudarlas. Exacto, les ayudo a allanar el camino a partir de mi empatía real, mi comprensión profunda, que es un poco lo que me enseñó la vida, Claro. tanto personal Sí, como mamá. Porque también otra cosa es totalmente diferente en la propia experiencia Que la cuando, de un hijo, cuando era de tus porque hijos. duele distinto, pero también te transforma y eso te permite como ayudar desde Te otro da más fuerza. Sí, es muy interesante ese camino. Así que bueno, por un lado mi rol consiste en un rol de conserjería y otro de organizar eventos para la familia, donde le brindamos herramientas, teleconferencias, encuentros que tengan que ver con el tema de la hipoacusia y todo lo que implica.
Y entonces, porque nosotros sabemos que transitar en camino acompañado hace la diferencia. Ni hablar, Sí, ni hablar. porque construye también como una ilusión en red. Claro. Es decir, no solamente, o sea, hoy no podemos esperar que el entorno esté preparado. No, Tenemos que exigir que se prepare y también pedir a uno que esté acompañado en ese camino. ni hablar. Y cada uno cumple como un rol en este En camino. eso, Eso claro. es súper importante. Súper importante. Sí. Y si vos, o sea, vos trabajás de orientar y de acompañar a las familias, resumime en 2 o 3 frases qué consejos o qué les decís vos a esos papás que empiezan el camino. Bien, lo primero que le digo que es un camino difícil, pero que da su fruto y que cada paso logrado es una bendición enorme, una alegría enorme. Nosotros aprendemos a disfrutar los pequeños logros como si fueran enormes. Y siempre le decimos que no están solos, que siempre el camino se hace más placentero, más armónico cuando están acompañados por otro que haya pasado por una situación similar. Eso es algo que no tiene precio. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos una tarea titánica que es la de educar a nuestros hijos, pero no es solamente educar a nuestros hijos, sino también sostener todo lo que conlleva, si es que tiene un diagnóstico, una característica o lo que fuere, todo eso también hay que subirlo al bote y tratar de empujarse. navegarlo. Pero lo más importante que tienen que saber que no están solos, que no solo a ellos les pasa, sino que hay un montón de gente que ya lo vivió y que pueden aprender de estas personas para que su camino sea más fácil. Y eso es lo que a nosotros nos da gratitud cuando vemos a otro que atravesó el camino que nosotros hicimos, pero con menos piedras en el camino, con más información, con más herramientas. Un poco de eso se trata. Claro. Yo creo que de Marcos un poco lo que se puede ver es la perseverancia. Siento que es alguien que ve algo, le gusta y se manda. Y se manda y hace todo lo posible para llegar. Y normalmente lo alcanza, o sea, siento que como que de ponerle tanto empeño en alcanzarlo, llega. Y siento que eso es una virtud que puedo destacar un montón de él. Y después tendrá un montón más, es generoso, muy buen amigo, puedes hablar con él de todo y nada, y te escucha. Pero bueno, principalmente siento que la perseverancia es algo que puedo destacar de él. Y bueno, para mí, bueno, iba a decir la misma perseverancia. O sea, imagino a Marcos luchar todo lo que tuvo que hacer, la facultad, el estudio, le tuvo que haber costado mucho más que a nosotros. Pero bueno, también yendo por afuera de las virtudes, algo que tiene Marcos, que es siempre tiene como un alma de emprendedor, como que siempre viene y te quiere o vender, no sé, mira, el otro día me hice un Instagram, por ejemplo, hace poco se hizo un Instagram para vender autos, es como siempre tiene algo para ofrecerte o que venderte. Y yo creo que eso es como que es muy innovador, o sea, siempre está buscando algo que hacer. Sí, tiene que haber ganas de conectar, ganas de ver a la persona más allá de lo que se ve. Ganas de encontrar mirada a mirada y decir, bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Cómo? Eso, las ganas para mí, porque sí todos pueden, es buscarle la forma. Exacto, abrir y brindar la oportunidad, porque si vos la ves, así como la ves a Connie, nosotras también trabajamos en inclusión, entonces vemos también a nuestros alumnos, nuestros pacientes, y vemos sus ganas, y damos eso, la mirada a la oportunidad, y sobre todo tener un sí en el corazón, para decir, bueno, se puede. A ver, ¿cómo lo harías? ¿No? Porque tampoco es, bueno, fíjate, nosotros nos gusta acompañarnos en los procesos. O sea, en nuestro grupo de amigas, cada una en lo suyo, nos gusta acompañarnos en los procesos y Connie es una más. Gracias, chicas. A vos. Gracias, Connie. Y si ustedes le tuvieran que dar un consejo a los familiares de un nene que recién empieza un tratamiento por trastorno del lenguaje, a los familiares o al mismo nene, ¿no? Que de pronto es chiquito y que tiene un montón de años por delante en donde va a necesitar ayuda y eso, ¿qué le dirían? Yo le diría que no tengan miedo. Sí, que
puede tener miedo, que es normal, no es, el miedo es algo que nos acompaña, nos cuida, pero que no se sienta controlado por ese miedo. Algo que me pasó, que me pasa es que cuando quiero hacer un oral o hacer, me da miedo en general decir, che, me puede costar un poco más, pero deja ese miedo, Claro, enfrentarlo. enfrentarlo, no, cuidar, no, sentir estar bien con él, sentir que te puedes cuidar con él, no, que puedes sentirte bien, que siempre vas a ser una persona que no tengas miedo a decir lo que tenés, A defender lo que querés. claro, que puede costarte algo más, un poco más, puede ser que necesites el profesor ir más lento o que los padres tengan miedo de ya ver cómo su hijo va creciendo y que y soltarlo, trabajar con él, ir liberándote poco a poco Claro. y conformarse con él, ser, ser libre. Ok, ok. ¿Cómo te imaginas de acá a unos años? ¿Qué te imaginas de tu vida? La verdad, siento que menos, no voy a decirte que más libre como para hablar, para expresarme, para no tener miedo, no tener miedo a decir lo que tengo que decir, a decir o que me puede costar algo más, o que si te dicen algo, vas a contestarle. Poder defenderte con las palabras. Exacto. Claro. Y si te trabas, seguir repitiéndolo hasta que puedas, porque en general es aprender a fallar, Claro, es, es aprender a que el futuro vas a tener que fallar un montón, claro. pero a la larga es lo normal de la vida. La vida es así, la vida es un camino Mm, donde siempre hay baches, siempre puede haber, donde puedas ver tu pasado y decir, qué feo o qué lindo era, ok. pero es aprender a caminar al futuro y mirar lo bello del presente. Muy bien. Me veo acá unos años en mi consultorio y cumpliendo con la gente que quiero, no en el consultorio, pero alrededor mío, y cumpliendo mi sueño que es básicamente devolver a la ayuda que me dieron hacia mí, hacia las otras personas. Ese es mi pequeño sueño que tengo. Y si vos tuvieras que darle un consejo a un chico como vos, ¿no? Sí. Que recién empieza el camino, ¿qué le dirías? Yo diría que se esfuerce mucho y quiero que sea sus padres que también esfuercen un montón y que siga adelante para su hijo o lo que sea. Eh, Nada, tiene que hablar un montón con la gente nueva, mucha comunicación, le conviene. Y tiene que cumplir su sueño, qué quiere ser para el futuro, Ujú, pues vas a cumplir. Vas claro, a poder hablar todo lo que vos querés. claro. Eh, Necesitas la compañía. claro, siempre te tienen compañía, siempre los papás te ayudan, siempre. Esa es la clave. Yo diría que sí, que hay que luchar, que hay que abrir puertas, pero que también hay que disfrutar el camino.
que la vida no puede ser una lucha constante, porque me encuentro con historias en donde es tanta la lucha que tienen que llevar adelante que se pierde el disfrute. Y la verdad es que tiene que haber un equilibrio que se sostengan de toda la gente que tienen alrededor, que viven el hoy, que mañana uno no sabe. Y que siempre la discapacidad nos enseña a que hay diferentes formas, múltiples, como un arco iris infinito, que hay que encontrar las formas para hacer. Para hacer y para estar bien. Sí. Y disfrutar. Sí. Gracias, Connie, por tu testimonio. Gracias. Hermoso lo que contaste. Gracias. Gracias, querida. En estas historias podríamos estar usted, yo, un hijo, un padre, un vecino, un alumno, un amigo. Aprendamos como sociedad a acompañar, a comprender y a darles el lugar que necesitan las personas que tienen alguna adversidad, algún desafío en su vida.